El día de hoy estamos a domingo 11º del tiempo ordinario. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Y esta lectura trae muchísima esperanza. Y es que después de la catástrofe del destierro que sufre el pueblo de Israel, necesita palabras de aliento. Y el profeta Ezequiel es eso. Y una de las funciones que tiene un profeta es dar ánimo en los momentos de desánimo. El profeta es aquel que con su palabra te va a dar luz en los momentos de oscuridad. Y tienes que recordar que tú eres un profeta y tú tienes que dar ese ánimo a las personas que lo necesitan y tienes que dar luz a las personas que te lo piden. Pues el día de hoy esta lectura dice así: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, lo plantaré en la cima de un monte excelso, echará ramas, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Fíjate bien lo que dice. El Señor Dios toma un renuevo y el Señor Dios planta y hace que eche ramas abundantes. Y eso es pero bien importante. Y es que la función del Señor Dios es tomar y tomar. ¿Y tomar para qué? Te toma y te planta. Y te planta para que eches frutos donde tú estés, en el lugar que te encuentres. Y justamente es allí donde tú tienes que hacer tu misión, tienes que hacer tu función. Y es que tú estás en ese espacio, tú estás en ese lugar, tú estás en ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay una función tuya que tú tienes que hacer en esos lugares, en esa situación. Y lo que tú tienes que hacer es transformar y transformar y transformar. Y hacer las cosas de la mejor manera que sea posible. Y ser un aliento y ser un ánimo para las personas que te rodean y para los que están allí. Es por eso que el día de hoy, como el profeta Ezequiel, se convierte en eso. Y les va a decir así a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es esa planta, es ese renuevo que está en lo alto de un cedro. Y cómo te corta y cómo te lleva para plantarte en un lugar. Y en ese lugar es allí donde tú tienes que florecer y es ahí donde tú tienes que crecer. Es por eso que una persona, tú y yo, estamos llamados a crecer donde nos planten y a ser alguien donde nos planten y a dar frutos donde nos planten. Y esa es nuestra función. Y la segunda parte, cómo el Señor Dios continúa dando ánimos a través del profeta Ezequiel y les va a decir así: el Señor humilló los árboles altos y elevó los árboles pequeños, secó los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Pues, ¿qué es lo que pasa? Los reinados en los tiempos del profeta Ezequiel, esos que eran todos poderosos, esos que al parecer nadie los podía derribar, que al parecer iban a durar eternamente, y ellos que explotaban a los otros pueblos, que los saqueaban, que se quedaban con lo poco que tenían, pues como ahora el Señor Dios les va a decir así: yo humillo los árboles altos. Pues sí, esos grandes reinos el Señor Dios los humilla, pero también esos pequeños pueblos, como fue el pueblo de Israel tan pequeñito, como el Señor Dios los eleva y los hace frondosos y hace que den mucho fruto. Pues es que con el Señor Dios todo lo puede, y para el Señor Dios no necesitas demostrar tu gran poderío militar. Con el Señor no necesitas demostrar
qué tanto dinero tienes o no lo tienes. Es que el Señor Dios simplemente hace cosas maravillosas con la persona, con los pueblos que Él ha elegido. Y sobre todo, con los humildes, con los más pequeños, con los que han sido humillados, con los que han sido pisoteados. El Señor Dios les da vigor para que se levanten y den mucho fruto. Segundo puntito muy importante, y este segundo puntito lo vamos a tomar de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 10. Y como el apóstol San Pablo, como a la comunidad de Corinto, les va a decir de qué manera tienen que caminar. ¿Y de qué manera tienen que caminar? Pues les va a decir así: caminemos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza, pues caminamos simplemente guiados por la fe. Y somos guiados por la fe, ¿por qué? Porque no hemos visto al Señor Dios. Y sin embargo, con la fe seguimos caminando. Y eso es la fe, ¿no? La fe es caminar sin ver, y es guiarte sin ver, y cómo creer sin ver. Y eso es la fe. Lo que pasa es que en el momento en que tú ves, en el momento en que tú tocas, en el momento en que tú hueles, pues ya entran otras coordenadas. Y cuando tú ya ves, pues ya no entra la fe, porque ya lo estás viendo. Ahí entra la razón. Y la razón pues ya son otros términos. Pero cuando tú crees sin ver, solamente es la fe lo que te guía, la fe es lo que te orienta. Y es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo la fe. ¿Por qué? Porque estamos como más arraigados a la razón. Y es que para creer a una persona, tú tienes que ver, tienes que escuchar. Y sobre todo tiene que ser algo tangible para que tú muestres toda tu confianza en la otra persona. Pero hoy en día la fe cuesta mucho trabajo y durante todo el tiempo ha costado trabajo. Y es por eso que caminar en la fe no es cualquier cosa. Y yo te entiendo que tengas todas tus dudas, te entiendo que seas un iniciado y hacerte creer de lo que no has visto, te lo creo. Pero lo que nosotros tenemos simplemente son las Sagradas Escrituras. Tenemos a testigos que en realidad nos transmiten toda su sabiduría, que nos transmiten todo su testimonio y que gracias a ellos creemos. Pero también toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, es fe. Y la gran parte siempre estamos confiando en alguien, siempre le damos la fe a alguien, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú te subes a un camión, pues simplemente tienes fe de que la persona que va a conducir ese autobús, tienes fe de que va a hacer buen trabajo y tienes fe de que te va a guiar al lugar donde tú piensas dirigirte y tienes fe en él. Y simplemente, ¿no? Cuando te van a hacer una operación, pues totalmente tienes fe en el doctor, en el trabajo que te va a hacer, porque tú vas a estar de una manera inconsciente y la mera verdad tú no sabes qué es lo que te van a hacer, pero tú pones tu fe simplemente en los doctores que te van a intervenir. Y es por eso, ¿no? Nosotros con mayor razón caminamos en la fe. Nunca hemos visto al Señor Dios, ni tampoco nunca conocimos a Jesucristo, pero hubo otras personas que lo conocieron. Y es por eso que la fe tan poderosa, pues es la fe la que mantiene Jesucristo, porque si fuera algo efímero, esto ya se hubiera perdido. Y cómo el Señor Dios mantiene la fe, y cómo el Señor Dios nos da fortaleza a través de la fe, y cómo tú logras
alcanzar grandes cosas desde la fe, desde un Dios que no has visto, pues es allí donde tú te agarras, y esto es la validez y la fuerza que nosotros tenemos. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y el día de hoy Jesucristo está con una multitud, y Jesucristo les va a decir y les va a enseñar el reino de Dios. Y es que en verdad nosotros lo que queremos es que Dios reine en nuestras vidas. Y el objetivo, la finalidad que tuvo Jesucristo en venir fue precisamente para predicar, para enseñar el reino de Dios. Y eso es lo único, esa fue la única finalidad de Jesucristo. Que Dios reine en tu vida, que Dios reine en tu familia, que tú reine donde quiera que tú estés, que Dios reine allí donde tú estés. Y esa fue la gran finalidad. De tal manera que en la Biblia encontramos 68 veces la palabra reino de Dios, pero también aparece otro que se llama reino de los cielos, y el reino de los cielos aparece 32 veces. Pues el día de hoy es el reino de Dios, y para explicar el reino de Dios, el día de hoy tenemos dos parábolas. Y la primera parábola es justamente, se trata de una semilla que es plantada en la tierra, que pasan las noches y los días en que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están más duros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Sí, el reino de Dios es precisamente una semilla. Y esta semilla simplemente, para que haga su función, solamente tiene que hacer una cosa: que tú la plantes. Y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Tú plántala en el interior de una persona, y tú planta esta semilla del reino de Dios, y el reino de Dios es amor, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es misericordia, el reino de Dios es libertad, el reino de Dios es bondad. Pues todo esto, si tú lo plantas en el interior de una persona, pues deja que como el mismo Señor Dios ayude para que esto vaya creciendo en el interior de la persona, para que vaya creciendo y para que ese niño se vaya dando cuenta que sí conviene que el reino de Dios se instaure en nuestra vida y quede en nuestra vida y habite en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos que dé fruto, y estos frutos van a ser a través de nuestras obras y a través de nosotros, pero es cuestión de que también tú la plantes. Pero también en esta lectura tenemos otra parábola, y es la parábola de la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Pues sí, no es esto. La semilla de mostaza, tú y yo segurísimamente no hemos visto una semilla de mostaza. Por lo menos yo no sé qué sea una semilla de mostaza, ni he visto una planta de mostaza, porque en nuestra cultura pues como que no es de semillas de mostaza, es otra cosa. Pero aquí lo que nos dice, ¿no? Lo más pequeño. Y es que como el reino de Dios, cómo va creciendo, y el reino de Dios empieza como lo más pequeño, empieza como lo más insignificante, y el reino de Dios simplemente empieza con esto, con lo más pequeñito. Dios es amor, y esto es lo más pequeño, y cómo a partir de aquí
tú empiezas a hacer una vida, tú empiezas a hacer una filosofía de vida. Y a partir de aquí, con este grano de mostaza que es Dios es amor, cómo tú empiezas a crecer y de aquí tú empiezas a que esta palabrita de que Dios es amor, cómo va configurando toda tu existencia, pero no solamente tu existencia, también cómo se va configurando todo tu entorno, todo tu ser, todo tu quehacer y cómo empieza a ser algo grande, algo muy exuberante, algo inmensamente. Y todo empezó simplemente por lo más básico y por lo más pequeñito. Y esto más básico y pequeñito es de que Dios es amor. Pues el reino de Dios así empieza y ojalá con que tú empieces así, a cultivar el reino de Dios solamente con un concepto. Dios es amor. Y a partir de aquí te pases a que Dios es misericordia y a partir de aquí te pases a que Dios es bondad y empieces a hacer todo un estilo de vida a través de estos conceptos. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.